pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que sea o será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Leámoslo nuevamente porque necesitamos analizar bien este versículo de la profecía antigua. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, diga conmigo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde ayer, desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Vámonos hacia adelante al Nuevo Testamento. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5. Está en, hermanos, en el Nuevo Testamento. Búsquelo hacia adelante de primera, segunda de Corintios, y luego después de segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, y ahí por ahí adelantito lo va a encontrar. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los ¿qué? A los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es todo, sobre todo nombre. Gracias, Espíritu Santo. Habla y ministra, rompe cadenas, revienta hoy, Señor Dios, todo grillo. Pudre los yugos del diablo en el nombre de Jesús. Cubrimos a este pueblo con la misma gloria y presencia tuya, Señor. Obra de una manera especial. Rompe, Señor, oh Dios, toda atadura, toda cadena sea rota por el poder de tu palabra. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. La naturaleza, mire, la naturaleza y deidad de Cristo. Ese es el estudio, ¿no? Vamos a considerar este estudio y vamos a poner mucha atención para la gloria de Dios. La naturaleza y deidad de Cristo. Cuando hablamos de su naturaleza y de su deidad, primeramente estamos hablando que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Por eso es que Juan en el Apocalipsis dice que Él es el Alfa y el Omega. Eso significa que Él es el principio y el fin. También el escritor a los hebreos dice que Él es, hermanos, el mismo de ayer, de hoy y siempre. Entonces, cuando hablamos de su naturaleza, estamos hablando que Jesús es el eterno Hijo de Dios en primer lugar. Pero en segundo lugar, aparte de ser el eterno Hijo de Dios, también, hermano, Jesús es
es Dios y al mismo tiempo es hombre, o fue hombre, 100% hombre. Cuando se menciona la naturaleza, es que Cristo, hermanos, fue 100% hombre. Fue el hombre el que derramó esa sangre en la cruz del Calvario, y no fue Dios. Aunque allí estaba Dios, porque Jesús es Dios. Y sigue siendo Dios. A su nombre. Jesús sigue siendo Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos, hermanos amados, ese Jesús, cuando hablamos de su naturaleza humana, hablamos que Jesús tuvo hambre, Jesús lloró. ¿A usted le da hambre alguna vez? Jesús en ciertos momentos se cansó como hombre. Como hombre sintió hambre, sintió sueño, sintió cansancio, sintió agonía en el Getsemaní. Como hombre, hermanos, él sintió dolor, claro, tristeza, se entristeció y dijo: Padre, pasa de mí esa copa, porque no está fácil. Pero bendita sea su misericordia, que como Jesucristo hombre murió en esa cruz del Calvario, para que esa sangre preciosa, aleluya, pudiera redimirnos de todos nuestros pecados. Amén. Por eso es que el apóstol Juan menciona, hermanos, que tenemos un abogado para con el Padre, y este abogado para con el Padre es Jesucristo hombre. ¿Quién? Jesucristo hombre. Pero entonces, si nosotros analizamos los versículos que hoy hemos leído, allá en Miqueas capítulo 5 verso 2 habla de una ciudad llamada Belén, y una ciudad, hermanos, de entre Judá, dice la Biblia, pequeña, insignificante, pero que de allí saldría el Señor de Israel. Esta profecía estaba dada directamente a Jesús, a Yeshua el Mesías, a Jesús el Salvador. Y dice esta profecía que él era desde antes, dice desde el principio, dice. ¿Desde cuándo? Desde el principio de toda la creación. Pero luego dice desde la eternidad hasta la eternidad. Está hablando del principio, pero también desde antes del principio, desde la eternidad. Entonces por eso es que hablamos que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de su naturaleza y hablamos de su deidad, estamos hablando que Jesús es Dios y que Jesús al mismo tiempo fue 100% hombre para libertarnos. Amén. Era necesario que tomara forma de varón. Lo que dice aquí el escritor a los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, siendo él mismo igual que Dios, como cosa a que aferrarse, dice la escritura, sino que se despojó a sí mismo, aleluya, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, aleluya, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el Padre lo exaltó. El Padre eterno exaltó a su Hijo hasta lo sumo, hasta lo más alto de lo alto, lo más alto de lo alto y lo más alto de lo alto. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al que vive en esta hora? Lo elevó de tal manera que dice la Biblia que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y de tal manera que este es Jesús el Señor. Ahora, si yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús es el eterno Hijo de Dios? Y si yo les pregunto, ¿cómo ustedes me comprueban que Jesús es el eterno Hijo de Dios? Con la Biblia. Ustedes dicen, y yo digo, y estoy seguro, que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Pero si usted está seguro, compruébeme con la Biblia que Jesús es el eterno Hijo de Dios. ¿Juan qué? Juan 1:1. Y si lo pongo Juan 1:1, ¿qué dice? ¿El verbo qué?
era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Lo tienen? 8:29. 8:29. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. ¿Tú eres el qué? El Cristo. Pero, bien, el versículo. Pero ¿qué dice Juan 1:1? En el principio él era. En el principio, ¿quién era? El Verbo. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. Ah, ¿y el Verbo quién era? Dios. Ah, el Verbo era Dios. ¿Y qué dice el versículo número 14 del capítulo número 1 siempre de Juan? Y aquel verbo, óigame pues, aquel verbo fue hecho carne. Y este que se hizo carne es nada más y nada menos que el eterno Hijo de Dios. Amén. Y dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Y habitó entre quienes? Nosotros. Hace más de 2000 años. Él habitó en Israel y su fama es tan grande. Alabado sea el Señor. Apareció el Hijo eterno de Dios para salvar, para libertar, para darnos vida. Dele gloria al que cabalga sobre los cielos en esta hora. Juan 1:4 y Juan 1 versículo 14. Pero también podemos encontrar algo otros versículos que hablan, hermanos, de la existencia de Cristo como el eterno Hijo de Dios. Podemos irnos también a Juan capítulo número 17, versículo número 5. Vamos todos abriendo la Biblia porque me gusta que estén ustedes en combate y que no estén allí mirándose la cara el uno al otro. Entonces encontramos Juan capítulo 17, Juan capítulo número 17, y vamos a buscar allí el versículo número 5 para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces en el versículo número 5 dice: ahora pues, Padre, mire pues mi hermano, mire lo que dice Jesús en este capítulo 17, verso número 5. Estaba el Señor Jesús orando, intercediendo por nosotros. Padre, así como tú y yo somos uno, así también te ruego que mis hijos sean uno. Y esa oración de Jesús, aleluya, hasta el día de hoy ha funcionado. Porque de verdad somos uno en Cristo. Entonces en este capítulo 17, orando el Señor, en esta oración dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mire, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias. Aleluya. En la oración dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado o al lado tuyo con aquella gloria. Mire, con aquella gloria que tuve contigo antes Que el mundo fuese. Aleluya. Es que aquí hay un problema grave. Y el problema grave es que hay muchos que no creen que Jesús, hermanos, es Dios. Y otros creen que Jesús comenzó a subsistir cuando nació de la Virgen María. Pero Jesús es eterno. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces esas doctrinas erróneas son doctrinas de demonio. Porque Jesús no comenzó a subsistir desde que nació de la Virgen María. Jesús es desde el principio. Con aquella gloria, Padre, que estaba contigo antes que todas las cosas fuesen, antes que el mundo existiera. Alabado sea el Señor. A su nombre. Gloria. Este verbo que era con Dios, al mismo tiempo Dios, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. ¿Y ese quién es? El eterno Hijo de Dios. Entonces, capítulo 17, verso 5 de Juan, dice lo que dice: con aquella gloria que tuve contigo, Padre, antes que el mundo fuese. Aleluya. ¿Y para dónde más queremos? Lo dijo Jesús, hermano, en la oración. Ahora, si nosotros vamos también de igual manera al Evangelio de Juan, solamente que nos pasamos al capítulo 8, versículo número 58.
8:58, Dios les dijo a aquellos que estaban ahí, les dijo el Señor, ¿saben qué? Todos ustedes, ¿saben qué? Antes que Abraham fuese, yo ya era, les dijo Jesús. Capítulo número 8, versículo número 58, 8:58. ¿Qué les dijo el Señor? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Y Abraham, ¿hace cuánto tiempo nació Abraham? ¿Y hace cuánto tiempo murió Abraham? Cientos y cientos y cientos, o quizás miles de años. Pero el Señor está diciendo, oigan, les digo, oigan, y es cierto, de cierto os digo, aleluya, que antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el alfa, el omega. Amén. Él es el pan de vida. Amén. Él es el agua cristalina. Amén. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida. Él es fuerte, se aplaude. ¡Ay! El poder de Dios a su nombre. O lo primero que encontramos es que Jesús es eterno y es el eterno Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Encontramos esta verdad tan grande. Dios mismo hecho hombre. Que Jesús siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre, aleluya. Pero en su pobreza nos ha enriquecido a nosotros. Yo no sé quién les ha metido a ustedes, que somos un montón de pobres. Nosotros somos la gente más poderosa. Somos los hijos de Dios, aleluya. Quizás no somos los más millonarios de esta tierra, pero somos los más ricos de esta tierra, porque el tener a Cristo como Señor, como Salvador, nombre que es sobre todo nombre, es lo más poderoso y potente que hay. Él es fuerte, es fiel. A su nombre. Ahora, si usted se para, escúcheme atentamente por favor, si usted se para y dice, yo creo firmemente que Jesús es el eterno Hijo de Dios, tiene bases bíblicas usted para, hermanos, defender lo que usted cree. ¿Y cuáles son esas bases bíblicas? Juan capítulo 1, del 1 al 4 y versículo 14. Aleluya. También encontramos Juan capítulo número 17, versículo número 5. También encontramos Juan capítulo 8, verso 58. Y tenemos bases bíblicas que Jesús es el eterno Hijo de Dios. A su nombre. Y que Él es eterno. Él es el Hijo. Posee existencia eterna. Según lo que nosotros hemos leído, ¿verdad? Leímos allí Juan 17:5, 8:58 y también Miqueas capítulo número 5 verso 2 que leímos al principio. Señor de Israel, y no solo Señor de Israel, nombre que le dio al Padre, nombre sobre todo nombre, aparte de ser Señor de Israel, es el Señor del Señor de señores, Rey de reyes, nombre sin igual, Rey de todos los reyes de la tierra, Señor de todos los señores. Él es fuerte, es capaz de poder sin igual, sobrenatural. A Él sea la gloria, hermanos. Y entonces también nosotros hemos leído capítulo número 1, verso 13 de Colosenses. Vamos, capítulo número 1 de Colosenses, para la gloria de Dios. Ahí está cerquita de Filipenses, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Colosenses capítulo número 1. Dios es poderoso, a Él sea la gloria. Colosenses 1, 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Quién es el amado Hijo?
Aleluya. Tenemos redención por su amado Hijo. Y tenemos el perdón de pecados por su amado ¿quién? Hijo. Por su amado Hijo. Y ese es Jesús, el Señor. A Él sea la gloria. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús, aparte de ser el eterno Hijo de Dios, ustedes creen que Jesús es Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. ¿Tiene alguna base bíblica usted para comprobarme que Jesús es Dios? ¿O usted es evangélico y seguidor de Cristo de nombre nomás? ¿O usted es alguien que procura conocer las Escrituras? Les voy a volver a preguntar, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Amén. ¿Ustedes creen que Cristo es Dios? Amén. Mire lo que dice Romanos 9:5. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo número 5. Dice la Escritura: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo. Vino Cristo. Diga conmigo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Diga conmigo, Jesucristo es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Y entonces dice Romanos capítulo número 9, capítulo 9, versículo número 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Diga conmigo, Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito sea desde ahora y por siempre. Entonces encontramos nosotros esa porción en Romanos capítulo número 9, verso 5. Pero si nos vamos también a Tito capítulo 2, versículo 13, más adelantito, para la gloria del Señor, adelante de Timoteo, entonces encontramos a Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperan la redención? ¿Cuántos esperan, hermano, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran, ya conmigo, ¿quién es nuestro gran Dios? Cristo. ¿Quién es nuestro gran Dios? ¿Quién es nuestro gran Dios? Nuestro Salvador, Jesucristo. Él es el gran Dios. Y lo dice el apóstol aquí a Tito, nuestro gran Dios. ¿Y quién es este gran Dios? Nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar un gran aplauso a ese gran Dios? A ese gran Dios, a ese gran Dios que pronto se va a manifestar a recoger y a traer a su iglesia, que compró a precio de sangre. A Él sea la gloria por la eternidad y por siempre. Ahora, hemos visto, con respecto a la naturaleza y deidad de Cristo, hemos visto dos grandes verdades. Una, que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y no bajo el fundamento de mis bases, sino bajo el fundamento y base bíblica. Luego, aparte de aprender que Jesús es el eterno Hijo de Dios, encontramos al mismo tiempo que Jesús es Dios. Y gran Dios. Amén. Y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Isaías?
Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, Amén. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Aleluya. príncipe de paz. Dios fuerte. Aleluya. Ese Dios fuerte es el príncipe de paz. Es el que da paz a este pueblo. Es el que bendice a este pueblo. Él es el gran Dios. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y Jesús es Dios. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Pero también encontramos otra gran verdad. Aparte de las dos verdades que ya hemos analizado, encontramos que Jesús es enteramente Dios y también enteramente hombre. Y si encontramos en tercer lugar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿qué escrituras podemos leer? ¿Se acuerdan que leímos Filipenses capítulo número 2? Y aquí lo dice clarito que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo. Vamos, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente, o haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí dice, siendo el Dios. Siendo el Dios, se humilló hasta los sumos. Alabado sea el Señor. Y tomó forma de ¿qué? De varón. Quiere decir que Jesús, bíblicamente hablando, fue y es 100% hombre y fue 100%, no, fue 100% Dios y sigue siendo Dios y fue 100% hombre para la gloria de su nombre. Y tomó forma de ¿qué? De siervo, de hombre, semejante a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para así abrir, hermano, romper el velo de separación que había. Y ahora tenemos entrada, aleluya, hasta el trono de la gracia. Gracias a Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, 100% hombre y 100% Dios. Amén, hermanos. 100% hombre, 100% Dios. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16. Acuérdense que hoy es un estudio, hermano, para la gloria de Dios. 3:16. Aleluya. Acuérdense que hoy es día de estudio para la gloria de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Diga conmigo, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. ¿Qué dice? Dios fue ¿qué? Manifestado En carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Y recibido arriba en gloria. Porque nuestro Señor no está muerto. Nuestro Señor está vivo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Este Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. 100% Dios, 100% hombre. Ahora, hay base bíblica, claro. ¿Qué dice Hebreos 1, 2 y 3? Mire lo que dice Hebreos 1, 2 y 3. Solo un poquito adelante. 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo resplandor de su gloria, o el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por quién ha hablado el Señor? Por su Hijo. ¿A quiénes? A los hombres. Y por su poder se ha sentado a la diestra de la majestad. ¿A la diestra de quién? A la diestra del Padre. ¿A la diestra de quién? A la diestra del Padre. A su nombre. Entonces entendemos, en tercer lugar, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y hemos leído estos versículos: Filipenses capítulo 2 versos 5 al 9, Primera de Timoteo 3, 16, Hebreos capítulo 1 verso número 2 al 3. Y también encontramos, hermanos, Jesús declarado Dios por sus atributos. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es santo? Amén. Esos son los atributos de Dios. Y si Jesús tiene estos atributos, entonces Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Y al mismo tiempo, hombre. ¿Cuáles son entonces estos atributos? Su eternidad. Cristo es eterno. ¿De acuerdo? Su poder para perdonar pecados. ¿Saben, hermanos? Los fariseos decían: ¿y este quién es? Oiga después. ¿Y este quién es para perdonar pecados? Así decían los fariseos. En Marcos 2, 5 al 7. En Lucas capítulo 7, verso 48. Ellos decían: ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, decían. Así decían los fariseos y los escribas. Se contradecían, porque Jesús llegó en Marcos capítulo número 2 verso 5, le llevaron un paralítico y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos alaban al Señor? Y siempre el Señor, en varias ocasiones, tus pecados te han sido perdonados. Y entonces estos discutían y decían: solo Dios puede perdonar. Y nosotros sabemos que el Señor, hermanos, aleluya, es el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Dice Hechos capítulo 4 verso 12: no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. ¿Quién? Jesús. Y entonces cuando el Señor perdonó los pecados de aquel paralítico, ellos renegaban que solo Dios puede perdonar. Entonces Jesús se indigna y le dice: bueno, ustedes no creen entonces que yo puedo perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete. Claro, el paralítico se fue caminando, tomó el lecho donde estaba acostado, lo echó al lomo y se fue caminando, y juntamente con el milagro de la sanidad se llevó la salvación, el perdón de sus pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Paralíticos éramos nosotros, pero Jesús es poderoso para perdonar. Dele fuerte ese aplauso. Bendito sea el Señor del Estado. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo nosotros encontramos otra gran verdad. Jesús dijo: el sano no necesita médico, sino los enfermos. Y Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Que vengan al arrepentimiento. Los pecadores, ¿para que vengan a qué? Y Jesús dijo: yo he venido por los pecadores. Para que para que el pecador se arrepienta y pueda alcanzar perdón de pecado. No hay nadie en la faz de la tierra que pueda limpiar tus pecados y perdonar. Aleluya.
los puedes confesar a quien tú quieras, pero si no te arrepientes y los confiesas al Padre en el nombre de Jesús, no recibirás el perdón. O usted puede caminar de rodillas desde aquí hasta el downtown de Turhan, de rodillas, puede llegar pelado su rodilla, echando sangre del lomo, puede ir cargando lo que sea. Eso no va a borrar tus pecados, ni el agua bendita, ni la lejía, ni el sacrificio humano, sino cuando venimos arrepentidos a los pies de aquel que es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Dale fuerte ese aplauso. ¡Oh, aleluya! Hay poder de Dios en esta hora. Él es eterno, Él es poderoso, nadie puede perdonar pecados, solo Jesús. Entonces encontramos estas verdades grandes en Marcos 2:5 al 7, Lucas 7:48. Nosotros encontramos el poder del Señor perdonando pecados. Vete, tus pecados te son perdonados. Y si no creen estos que yo te perdoné tus pecados, levántate, paralítico, y camina. Aleluya. A su nombre. Él es el único que puede borrar nuestros pecados. El hombre te los puede señalar, te los puede acusar, pero si hoy te arrepientes, Jesús te perdona. Amén. Jesús te perdona. Y si has pecado, un abogado tenés para con el Padre. Aleluya. Y ese abogado se llama Jesús. Ese abogado se llama Jesucristo, hombre. Fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Aparte de ser eterno, ser poderoso, que perdona pecado, también encontramos un Jesús que es, hermanos, omnipresente, que está en todo lugar. Diga conmigo, Jesús es omnipresente. Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, en medio de ellos, ahí está Él. Óigame por favor, Jesús es omnipresente, Jesús está en todo lugar. Cosa que no tiene el diablo. El diablo está presente en todo lugar porque tiene sus demonios, pero Jesús está en todo lugar. ¿Dónde nos vamos a escapar de Dios? Si nos vamos a la luna, allá está Él. Si nos vamos al espacio, ahí está Él. Si nos vamos a Marte, ahí está Él. Si nos vamos debajo del mar, ahí está Él. ¿Dónde iremos que Él no está? Él está en todos lados. Donde 2 se reúnen o 3 se reúnen en su nombre, sea en Guatemala, en El Salvador, Honduras, México, en todos los países que se reúnan, en medio de ellos, ahí está Él. ¡Dale fuerte! ¡Oh, aleluya! Cristo está aquí. Su nombre. Entonces Él es omnipresente. Por eso que nosotros podemos bajar o engañar al hombre. Por eso dijo el apóstol Pablo, Gálatas 6:7, dijo el apóstol, hermano amado, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Dígame, hermano. Claro, Dios no puede ser burlado. Usted puede burlar a su esposo, usted puede burlar a su mujer, usted puede burlar al pastor, pero hay un Dios que es omnipresente, que Él está en todo lugar. Y si te metes debajo de la piedra, pecado, si te metes debajo del agua, ahí está Él, Dios grande, Dios misericordioso, Dios que está en todo lugar. Y en lugar de escondiendo del hombre, tenemos que tener claro que Jesús está donde quiera que nosotros vamos. Aquí me voy a meter, aquí no llega ningún hermano. Ahí Dios va a tener un hermano. Me voy a este hotel de Witton Sal, allá va a aparecer. ¿Qué está haciendo aquí, hermano? Y usted, hermana, no es su esposo. ¿Usted qué anda haciendo aquí? Vaya. Es que todo lo que se hace en lo oculto, tarde o temprano saldrá a la luz. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque Dios no puede ser burlado. Donde quiera Él está. A su nombre. ¡Qué bueno es Dios! Entonces, Él tiene estos atributos eternos, que perdona pecados. Hermano, que Jesús es omnipresente, que está en todo lugar. Donde quiera está Jesús. Me voy a ir a Guate a echarme mis taquelazos. Allá está Jesús.
Me voy a El Salvador, allá, al bordel de San Miguel. Ahí está Jesús. Todo lo ve. Y eso que la gente dice, yo no necesito congregarme, yo en la casa me puedo congregar, porque Jesús está ahí. Jesús está ahí, lo único que no está contigo, porque Dios no está con los desobedientes. Aleluya. Alaban al Señor. Yo me voy para el río todo el día y hay culto, no me importa. Todo Jesús también está ahí, pero no está contigo. Jesús está a favor de aquellos que se reúnen a adorarle y a glorificarle. Y yo creo rotundamente que Él está aquí sanando, está libertando, está perdonando, está restaurando, está sanando tus heridas. Eres fuerte, ¡gloria a Dios! ¡A su nombre! Entonces, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Capítulo número 28, verso 18 de Mateo. A Él se le ha dado el poder, a Él se le ha dado la potencia, nombre sin igual, Dios poderoso. Y hemos leído un montón de versículos. Pero en Mateo capítulo número 28, verso 18, habla de su poderío. Él es omnipotente, todopoderoso. Hay una alabanza que dice, poderoso, 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 pues. Hay una alabanza que dice, Hijo de Dios. Aleluya. Que a Él sea la gloria, porque Él es todopoderoso, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnipotente. Él abrió el mar rojo, Él derribó los muros en Jericó, Él le voló la cabeza a Dagón. Él es la gloria de Dios, Él es el todopoderoso, fuerte, fuerte, el que venció a Goliat. Cristo es, hermanos, omnipotente, poderoso. Tenemos un Dios tan poderoso, por eso es que Él dice, el que esté en mis manos, Nadie será arrebatado. y si Dios es por vosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién? Hombre, nadie. Y aunque se levante quien se levante, ¿quién contra nosotros? Nadie contra nosotros. Entonces Él es omnipotente, el todopoderoso, pero también, hermano, Él es inmutable, no cambia. Lo que les decía, uno se pone viejo, hermano. Yo me acuerdo cuando vine aquí, parece unos 10 años más o menos ahí. No, hombre, yo no tenía ni canas, hombre. Y hoy me veo en el espejo cuando me está creciendo el pelito, ya lo veo más blanco, pero es un privilegio, que negro. Entonces digo yo, ¿cómo es el hombre que la hermosura se acaba? Digo yo, cuando me veo yo en el espejo. ¿Por qué se ríen? Oh, perdón, la juventud se acaba, quería decir. Sí, se acaba. Las fuerzas se acaban. Yo era un toro que, así como mira pequeñito, un rollo de 50 pies, como de aquella de carpeta de 12 por 50, lo doblaba y le ponía un lazo y me le ponía el número, subía un tarjado de 3 pisos. No le creo, crean. Ahora quizás ni la mitad de eso ya, pues. Hasta las fuerzas se acaban. Todo se acaba. Los ponemos viejos, los ponemos hermanos viejos sin fuerza. Pero Dios es el mismo fuerte de ayer, de hoy y por todos los siglos. La ropa se envejece, el hombre envejece y muere, pero Dios es eterno, Él es eterno, Él es eterno, Él es eterno, Él es inmutable, aleluya. No cambia. Aunque usted sea infiel, aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él sigue igual, hermano. Para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Para nosotros, ¿qué sería? Una eternidad. ¿Qué sería para nosotros? Para Él
Pasan 1000 años, no, nada. Usted pasa 10 años, ya aparece sin dientes, pues todo se va arruinando. Bueno, y si tiene modo económico, pues ajusta para la placa, aunque sea de los dientes de chucho, dijo un hermano. Pero la cosa es que todo se acaba, el cielo y la tierra pasará, mas Dios y su palabra no pasará. Él es eterno, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el eterno Dios. La gloria, hermano. También Él es omnisciente. ¿Quién es Dios? Es omnisciente. Hablamos la Biblia en Juan 2:24. Juan 2:24. Él es omnisciente. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él lo conoce todo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Diga conmigo, porque Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque conocía a todos. Si aquí el Señor bien sabe lo que usted está pensando. Ojalá este predicador termine ya, porque ya me está esperando la movida. Una buena movida le va a pegar el Señor si en verdad es hijo o hija de Él. Una movida pero con una vara, porque al que es hijo y anda chueco, Él lo disciplina. Ya le digo que un varazo del Señor ni Dios quiera, hermano. Sí. Él conoce todo. Él es, entonces el Señor es omnisciente. Él lo conoce todo. Dice que no se fiaba de ellos porque Él los conocía a todos. Y sabían que estaban pensando. Bueno, cuando los fariseos decían, ¿por qué Jesús se sienta con los pecadores? Jesús bien sabía lo que estaban pensando. Y el Señor les decía, lo que yo quiero es justicia. Y ellos decían, no, que con los pecadores se sienta tu maestro aquí, que allá. Y el Señor tenía bien medidito ya. Es que, hermanos, es que el Señor lo conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cuando hablamos de que Él es omnisciente, estamos hablando que Él los conoce. Desde aquí, incluso la Biblia dice que Él nos cuenta el cabello. Y yo que ya no tengo, pastor, pues ya se nos botó, pero Él sabía cuántos tenía. Aleluya. Para los pelones que siempre quieren una escapatoria, ¿va? Pero yo no tengo ya, pastor, lo contó, pues, ya sabía cuántos tenía cuando era joven, porque hasta el pelo le cae a uno. Cayendo la teja ya. ¿Verdad? Entonces, hasta los cabellos, cosas hermosas. Ya no digamos el montón de cositas que hay escondidas en el corazón. Esas las andan bien contaditas y que tarde o temprano le va a pegar un riamentazo porque se compró. Pastor, usted predica un Dios malo, un Dios que mata, un Dios que destruye. No, Señor, yo predico un Dios de misericordia, un Dios de amor que entregó a su Hijo amado y lo entregó, aleluya, para que muriera en la cruz del Calvario. Precio de cruz, aleluya. Dios de amor, Dios de misericordia, pero también fuego consumidor. Amén. Pastor, usted no tiene ninguna evidencia. Tal vez no, pero el Señor las tiene todas, papito, mamita. Él es omnisciente, lo conoce. Incluso Él conoce los pensamientos wrong way que tiene usted ahorita. Pensamientos negativos, Él los conoce. Pero qué bueno es Dios. Que conociendo nuestra imperfección, nuestra debilidad, conociendo que somos, hermanos, éramos trapos de inmundicia, y conociendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y conociendo nuestra condición, se entregó por amor a nosotros. Siendo Dios, no le importó, aleluya, y murió por nosotros para redimirlos, para perdonarlos. Él es fuerte, Él es amor. Entonces Jesús, Él
Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es eterno. Y podemos hablar de los otros atributos. Él es amor, aleluya. Él es misericordioso, Él es misericordia. Y no terminaríamos hoy. Pero la cosa es que ya hasta aquí vamos aprendiendo 4 verdades grandes con respecto a la naturaleza y deidad de Cristo. Una es que Jesús es el eterno Hijo de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? 2 es que el Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Fue 100% hombre y sigue siendo 100% Dios. ¿De acuerdo? Él también, hermano, al mismo tiempo es Dios y hombre, y al mismo tiempo Dios sobre todas las cosas, y Dios poderoso y Dios fuerte. Y entonces lo conocemos también por sus atributos: eterno, que perdona pecados, que más, que es omnipotente, que es poder, que es poderoso. No, los científicos y los grandes científicos no alcanzan, hermanos, no alcanzan a entender el poder de Dios. Cómo fue que abrió el camino en el mar y hizo el agua a un lado y la otra al otro lado, y todo el pueblo en seco. No hay explicación. Y la única explicación es que nuestro Dios es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que Él es eterno y que es un Dios verdadero, un Dios lleno de amor, un Dios de misericordia. Y al mismo tiempo que era Dios también, y sigue siendo Dios, fue hombre, tenía hambre, comía, dormía, se cansaba. Entonces, Dios, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús es Dios. Y miramos los atributos de Dios. Ahora, para terminar, ¿cuál fue el propósito o los propósitos principales de la encarnación de Cristo? Siendo el eterno Hijo de Dios, antes que Abraham yo era Padre, con aquella gloria que vivía antes de la fundación contigo. Aleluya. Aparte de ser el eterno Hijo de Dios, viene y toma forma de varón, y al mismo tiempo Dios. Con la Biblia lo comprobamos. Y luego encontramos sus atributos, y los atributos de Dios: que perdona, que solo Dios puede. Él perdona, Él es Dios por los siglos de los siglos, Rey que salva por siempre. Y ahora encontramos cuál es el propósito principal de su encarnación. Cristo vino al mundo para revelar a Dios el Padre a los hombres, según Mateo 11:27. ¿Para qué apareció Cristo? ¿Por qué se encarnó? Para revelar a Dios el Padre a los hombres. Mateo 11:27, Juan 1:18 y Romanos 5:8, para que lo lea en la casa. Mateo 11:27, Juan 1:18, Romanos 5:8. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación de Cristo? ¿Revelarnos a quién? Al Padre. Levante su mano y estírese así. Aleluya. No, de verdad. Porque algunos los veo ya casi llamándome a mí. ¿Cuál fue el propósito? Yo entiendo que es el cansancio y todas esas cosas, pero hay que estirarse. Así como la televisión se estira para ver una película, y aunque estén ganas de ir al baño, pero como no llegan los anuncios, allá se está temblando. También el propósito principal de su encarnación vino a dar su vida en la cruz del Calvario como ofrenda delante de Dios el Padre por el pecado, y salvar así la condenación del hombre. Él vino a dar una ofrenda delante del Padre,
una ofrenda, y la ofrenda que él dio fue su propia vida. ¿Para qué, hermanos? ¿Para salvar a quién? De la condenación al hombre, según Hebreos 10:1 al 10 y Hebreos 1:8. Entonces, a ofrecer una ofrenda, recuerden que vamos llegando al final del estudio. En el Antiguo Testamento, ¿qué se ofrecía? ¿Qué se ofrecía por el pecado? Se ofrecía igual una ofrenda, sea un becerro, sea un cordero, una oveja, un macho cabrillo, no, un palomillo, etcétera, etcétera. ¿Y quién ofrecía esa ofrenda, ese sacrificio? El sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año. Todo el pueblo venía una vez al año. Y aquella ofrenda cubría a ese pueblo por todo ese año. Sus pecados le eran perdonados, le eran sepultados, pero al año nuevamente tenían que regresar con otro sacrificio. Sin embargo, delante del Padre fue, hermanos, una sola ofrenda agradable ante Él. ¿Y cuál fue esa ofrenda? El gran, eterno Hijo de Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la ofrenda que Él hizo fue una ofrenda desde ahora y para siempre. Ya no necesitamos venir cada año. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos nuestros pecados y borrarlos y sepultarlos en lo profundo. Una ofrenda agradable ante el Padre. Y hoy, cuando el diablo nos acusa, Jesús dice: Padre, a Él lo compré yo, a ella también. ¿Por qué más? El Señor Jesús se encarnó para deshacer las obras del diablo. Juan 12:31 y Juan 16:11. ¿Sabe cómo estábamos nosotros? Según Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos tenía el diablo. Nos tenía muertos, y un muerto hiere. Y un muerto no puede hacer nada. Un muerto, si no le cambian y no le ponen ropa, se va desnudo a la tumba. Pero bendito sea Jesús, que el diablo andaba como león rugiente, nos tenía encadenados, nos tenía muertos, pero apareció Jesucristo el Señor y nos ha dado vida y vida en abundancia. Las obras del diablo han sido deshechas. Bendito sea el Señor. Apareció para deshacer las obras del diablo. Dele fuerte este aplauso al Señor. Ahora reina Cristo, ahora reina el Señor, ahora reina Jesús. Y para siempre. También Jesús tomó forma de hombre, o se encarnó para enseñarnos obediencia. Gloria a Dios. Siendo el Hijo eterno de Dios, siendo el mismo Dios, fue obediente. De tal manera que en el Getsemaní dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Aleluya. Sumisión, obediencia, entrega delante de su Padre. Y tanta fue la obediencia, su gran obediencia, de ir hasta la cruz. Escúcheme, Jesús solamente necesitaba llamar millares de ángeles para acabar con todos los enemigos ahí, o con un ángel que llamar. Si no se acuerdan ustedes, en los tiempos de Eliseo, que un ángel fue que tocó los ojos de aquel gran ejército, quedaron ciegos. Pero él no. En obediencia a su Padre,
en obediencia a la palabra profetizada, que como cordero iba a ser llevado al matadero, y que no iba a abrir su boca, y que iba a ser colgado entre los malhechores. Así exacto fue, y así pasó por obediencia, y esa obediencia lo llevó al triunfo, y me llevó a mí al triunfo, lo llevó a la victoria. Jesús es Señor en el cielo y en la tierra, el Rey de Reyes en el cielo y en la tierra. Los ángeles le adoran, los querubines le adoran. Alabado sea el Señor. Y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Póngase de pie, por favor, y nos vamos al altar a orar.